este nuevo mes de abril, que va marcando con la entrada ahora el próximo jueves que vamos a tener la energía del planeta Marte retornando a su signo luego de 12 años. Marte es un planeta que se demora alrededor de 2 años para llegar a algún punto matemático donde nosotros lo podamos encontrar. En esta oportunidad, después de 2 largos años, calculemos y vamos, esto nos sirve para ir haciendo cuentas de cómo estamos con Marte. El grado cero de Aries se caracteriza por ser la grieta cósmica, el grado cero se caracteriza por tener nacimientos, en el grado cero nosotros nos abrimos a la vida, en el grado cero empezamos algo. Empezamos y comenzamos el año astrológico el mes pasado de marzo, hablando de la entrada del Sol en Aries, Saturno ha estado en Aries, está en Aries, Neptuno también, y hacía falta el protagónico, hacía falta del que se estaba quizás el más, el más esperado por todos. Creo que de la astrología que nosotros podemos tomar desde la astrología psicológica, desde la astrología humanista, pues lo que más nos llama la atención es la gran entrada del planeta rojo al signo, a su signo, a Aries, después de 2 años. A esto sumémosle que también sincrónico a este hecho, pues tomamos la iniciativa como humanidad de hacer un gran viaje. Lo que vivimos este fin de semana y lo que vivimos hace pocos días con Artemis 2, conquistar la luna. Eso es muy Marte, eso es muy Marte en Aries, ser grandes conquistadores de algo, salir o abrirnos a la aventura de algo nuevo. Eso nos va contando la energía, por lo menos la energía conocida del planeta Marte. Marte es el planeta rojo, Marte tiene que ver con la acción, Marte tiene que ver con la voluntad. Por eso donde nosotros tenemos a Marte, casi siempre tenemos mucha energía. Donde nosotros tenemos a Marte es donde nos sentimos respaldados y comprometidos también de poder hacer algo. Marte es el que nos va dando la pauta para, a mí me encanta esa palabra que se llama pasión. Imagínense ustedes la vida sin pasión. ¿No? Imaginémonos un poquito la vida sin intensidad. Pues esto no sabía nada. De eso se ocupa mucho la energía del planeta rojo. Bueno, pues el próximo 9 de abril vamos a tener la entrada triunfal y tan esperada esta entrada de este planeta Marte en Aries que viene a terminar de darle fuerza, energía, de darle empoderamiento. Recordemos que iniciamos el año con Marte en Capricornio, que de por sí es una zona muy exaltada para Marte cuando está allí, que este es un año uno, lo hemos venido trabajando mucho desde diciembre, lo que ha sido lo corrido del mes de enero que empezó tan importante, con muchas cosas marciales, con muchas cosas bélicas. Por fin tenemos a Marte en el grado cero de Aries la próxima semana. Eso ya nos va marcando la pauta del camino, de los nuevos caminos y de las nuevas aperturas que vamos a tener. Cuando Marte llega a Aries, las cosas se sienten o se sienten y casi siempre, recordemos que Marte solito en Aries es una cosa, pero como este grado cero de Aries ha sido tan movido, no solamente por Neptuno, tan movido por Saturno, tan movido por el Sol, tan movido por Venus, que también ya pasó por el signo de Aries, pues faltaba el gran protagónico. Marte en Aries, ¿qué nos trae para cada uno de nosotros? ¿Qué va a venir? ¿De qué nos va a contar? Pues Marte también es los motores, Marte es el fuego, Marte también es la capacidad de desplazarnos del punto A un punto B. Los desplazamientos, las cosas que nosotros podamos hacer en relación a movimiento, lo que nosotros podamos trabajar en relación también a conquista, por eso con Marte conquistamos, con Marte nos empoderamos, con Marte en Aries sentimos que tenemos la fuerza necesaria para afrontar las vicisitudes de la vida. Es un aspecto muy favorable, es un aspecto que nos viene a enseñar una gran cantidad de cosas. Esto, aunque pase el día jueves de manera puntual, el día 9 de abril, que es la entrada oficial de Marte en su signo, claro que eso activa más el fuego, activa mucho más la chispa, activa mucho más la iniciativa y las ganas de conquistar. A mí me llamó mucho la atención cómo, observando la lupa de lo que va a pasar en este mes de abril, justo coincide con Artemis 2.
Eso es típico de Marte, es el cohete. Marte es el cohete, Marte es ese desplazamiento, es esa fuerza con miras de conquistar algo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo como humanidad? Pues conquistando algo. Estamos tras la mira de poder hacer algo afuera, de conquistar algo que claramente nos pueda traer un avance en nuestra vida. De eso se ocupa Marte en las cartas natales de cada uno de nosotros. Por eso donde nosotros tenemos el planeta Marte es donde más fuerza vamos a sentir y en la manera en la que nosotros solemos defendernos también ante la vida. Marte rige dos versiones. Con Marte yo puedo accionar o con Marte yo puedo reaccionar. Esto sí va a depender de cada uno de nosotros, de cómo tengamos la carta, de qué signo sea el ascendente, de qué signo tengamos en medio cielo. Lo cierto es que se va a estar moviendo, además que la zona Aries pues está muy tocada, el Sol todavía está en Aries, todavía tenemos a Saturno y a Neptuno haciendo lo suyo en esos primeros grados. Marte es, yo creo que el ingrediente que le hacía falta a tantos cambios y a tantos temas que hemos venido viviendo a lo largo de este año. No hay que mirar solamente a Marte en Aries este jueves 9 de abril, que ese día pues es la forma o la posición que va a tener, digamos, muy lógica, muy obvia, muy partil, pero esto lo podemos tomar como referencia desde el 1 de enero, de cómo nosotros empezamos el 2026, que se ha venido desarrollando, teniendo en cuenta que este es un año uno, es muy ariano, muy de Aries, muy de Marte, muy de conquista, de fuerza, y también de otra parte el elemento. Recuerden que Aries pues es un signo de elemento fuego. Marte también nos está conectando con esa chispa de empuje, de arranque, y se caracteriza también por ser un gobernante, un representante arquetipo del elemento fuego. Entonces aquí ya vamos a ver muchas cosas en movimiento de nuestra carta, de nuestra vida. A nivel psicológico, ¿qué nos trae? A nivel de la psique, Marte cuando llega a Aries nos da la sensación de que lo podemos lograr. La palabra, la mejor palabra que podemos utilizar con Marte en Aries es donde ustedes tengan a Aries, ahí vamos a sentir mayor fogonazo, mayor empoderamiento. Nos sentimos con ganas que podemos hacerlo. Y aparte de sentir las ganas de poderlo hacer, también a la sed, porque Marte es sediento de conquista. Marte es sediento de conquistar algo. ¿Cuál es la meta que nosotros estamos conquistando? Marte es muy de metas. Marte es muy competitivo, es una energía muy volcánica, trabaja en dúo con la energía de Plutón. Ahora vamos a colocar la carta que vamos a tener para ese momento, a ver cómo se va aspectando para cada uno de nosotros y a ver qué más nos va trayendo este ejercicio. Bueno, cuidados. Yo creo que los cuidados que podamos tener con Marte, pues los cuidados que se podían tener, ya los vivimos. Ahora estamos en un año más de producción, en un año más de hacer. Marte también en Aries nos está diciendo, bueno, ¿dónde están los efectos marciales que podemos encontrar en Aries? La pasión por hacer las cosas. ¿Cuál es la entrega que nosotros estamos dando al mundo? ¿Con qué chispa? ¿Con qué chispa, con qué fuerza, con qué pasión, con qué ahínco estamos entregándonos al vivir? ¿De qué manera nos estamos enfrentando a nosotros mismos? Marte también es un gran auspiciante de la valentía, el poder y el control de que yo sí puedo hacerlo. Creo que uno de los planetas más importantes pues todo es importante, ¿no? En la carta natal todo es importante, pero nada como Marte, porque sin Marte a la final todo se queda en el aire, en pensamientos, o todo se queda en ideas, o todo se queda en cosas físicas, y todo va pasando, como que los días van pasando, pero no voy sintiendo esa energía o esa pasión y ese encuentro conmigo mismo. Marte a nivel corporal tiene mucho que ver con la sangre y tiene que ver mucho con los órganos y a lo que nosotros le ponemos vida, a lo que nosotros le ponemos ganas. Marte es el planeta de las ganas, ganas de lo que sea. No hay que verlo solamente como ganas de en particular, sino ganas de querer hacer, ganas de querer llegar a hacer algo. Que la vida tenga un sentido. Observemos cómo Marte es una flechita que está señalando a algún lado, está mostrándonos algo. Claro, si Marte entra a Aries, pues, ¿qué quiere decir? Primero que está terminando un ciclo de 2 años, porque es lo que se demora Marte en llegar al grado cero de Aries. Hace 2 años no lo hacía. Lo que pasa aquí es que hace 2 años, cuando Marte ingresó a Aries, no estaba Saturno y tampoco estaba Neptuno.
Entonces este cóctel, este trío de Saturno y Marte y Neptuno, pues Saturno y Marte es el poder absoluto. Algo parecido ocurrió por allá en el 2020. Algo parecido ocurrió en el 2020, pero esto pasó en el signo de Capricornio, cuando teníamos a Saturno en Capricornio, Marte en Capricornio, y en este caso fue con el transpersonal Plutón en Capricornio, que fue el 2020 y todos los temas que se dieron, ¿no? Ahora trayendo esta energía hacia el signo de Aries, Saturno en Aries, Marte en Aries, esto es el coronel armado, esto es la estructura y el sargento, no solamente con el poder de Aries, sino también con el arma en la mano. Marte es la manera en la que yo me defiendo frente al mundo. Entonces, si tú tienes a Marte, por ejemplo, en Aries, te defiendes muy físicamente. ¿Cómo hay que hacerlo? Marte en Tauro, pues Marte en Tauro es más mesurado. Marte en Tauro se puede defender a través de los recursos, a través de qué tengo para poder responder. Marte en Géminis siempre va a contestar con una palabra en la boca, siempre va a contestar con un argumento. Marte en Cáncer se va a reservar y va a buscar mejor la manera en qué momento atacar. Marte en Leo es el poder y siente que debe estar a la cabeza y por el contrario, si hay problema, mejor. Marte en Virgo es mucho más metódico, más pensante, más analítico. Marte en Libra prefiere que el otro lo haga. En fin, nosotros vamos haciéndole el recorrido a Marte, pero ahora que lo tenemos en Aries nos va dando esa energía extra que nosotros estábamos esperando y claramente es el que es el que se encarga de prender la mecha. Entonces, si nosotros habíamos sentido que el 2026 había sido un año o estaba siendo un año como muy lento, como muy despacio, aunque no ha sido un año lento, ¿no? Ha sido un año que se ha ido muy rápido, ya estamos en abril. Pues ahora con la entrada de Marte en Aries era el que faltaba para terminar de iniciar, quizás iniciar, terminar. Cabe resaltar algo muy importante, previo a la entrada de Marte en Aries, pues lo tuvimos retrógrado también. Entonces creo que esta energía de Marte nos ayuda mucho a trabajar mucho el sentido por la vida. Yo creo que hay una palabra crucial para todos nosotros a partir de la otra semana. Y ahora que estamos en fechas de reflexión y que estamos en fechas de pronto o en espacios, en algunos momentos de tranquilidad, pues mirar cuál es el sentido de mi vida, cuál es la fuerza y qué es lo que aviva mi espíritu. Desde ahí es donde empieza Marte a marcar las fronteras de si lo que estoy haciendo me llena, me apasiona o debo hacer algo diferente. Marte es muy físico. Marte no es un planeta tan mental, es un planeta más de acción, es un planeta más de reacción incluso. Entonces, aquí no hay que meterle tanta cabeza, con Marte se requiere hacer. Marte nos pide exigencia y decir, bueno, como que ya los temas de cómo lo hago, los temas de estar pensando, eso ya lo vimos por allá con Marte en Acuario. Luego, cuando estuvo Marte en Capricornio, pues era el momento de estructurarnos y de hacer la fuerza y todo eso, que en esa manera fue que empezamos el 1 de enero. Marte pasó en Piscis, yo creo que hizo un gran lavado de cerebro para todos. Ahora que entra en Aries, pues como humanidad estamos enviando a Artemis 2 a que le dé la vuelta al mundo y aparte de eso que le dé la vuelta a la luna y a ver qué hay por allá y a la conquista de abrirnos a nuevos horizontes. ¿Cómo traemos Artemis 2 a nuestra vida? ¿Cómo traemos Artemis 2 a nuestra cotidianidad? ¿Cuál es el Artemis 2 mío? ¿Cuál es el Artemis 2 que yo quiero conquistar? ¿Cuál es esa área de la vida donde tú quieres ser gobernante y colocar la bandera y de decir, esto se inició? Estamos a puertas de un aspecto astrológico que da mucha estructura para iniciar algo que a mí me apasione. Ahora sí que se une mucho el grado cero de Aries, que es el sentido de mi vida o lo que yo tengo adentro, con la estructura que le pueda dar Saturno, que es la identidad también, y Marte es como la fuerza de decir, ya no hay más que esperar, ya hay es que ejecutarlo. Creo que es una semana bastante movida con este tema de Marte. Nos espera un mes de abril bien, bien, bien encendido. Eh, yo creo que algunos de ustedes me estaban contando por ahí en redes, leí algunos mensajes de YouTube, algunos mensajes por acá en TikTok acerca de los peligros de Marte en Aries. Pues realmente la dignidad planetaria es muy favorable, es muy positiva y lo que hacía falta que sucediera por terminar e iniciar un proceso que lleva muchísimos años, pues era el toque de Marte.
Ahora esto va a quedar para la historia, esta conjunción de Saturno, Marte y Neptuno en Aries para nosotros como humanidad. Este mes de abril sí que vamos a encontrar el gran desarrollo de la gran activación de fuego, de la gran activación de lo que ha venido haciendo o lo que está haciendo Saturno a lo largo de los nuevos esquemas o paradigmas mentales. Y lo mismo Neptuno, que se encarga de darle aceleración a temas que ya venían en tintas. Yo creo que esta parte de Marte, lo que pasa es que como no lo hemos vivido ninguno, hace 2 años, si nos devolvemos a la última vez que estuvo Marte en Aries, pues no lo hacía con Saturno ni con Neptuno a la cabeza. Entonces, esto ya hace que se vuelva un poquito más entre personal, entre vivencial, y que lo encontremos un poco más interno de acción y de movimiento. ¿Qué puede pasar con nosotros? ¿Qué puede estar ocurriendo con la iniciativa? Pues que eso se aflore mucho más, que las ganas de estar haciendo cosas, que la emoción, la motividad, que la sangre esté mucho más caliente, que la sangre esté mucho más abierta para hacer cosas, que nosotros sentamos, vamos sintiendo dentro del mismo proceso la valentía de arriesgarnos. Marte en Aries se vuelve muy necesario en la vida para meterle la ficha, como decimos en Colombia de manera coloquial, o meterle el diente, la garra a áreas de la vida que yo decía, mejor esperemos que pase el tiempo. A ver, los voy saludando por acá. Dice, tengo Marte en Géminis, genial, qué bueno, dejar de procrastinar. Marte en Aries puede ser ese también, que de pronto puede tener mayor resonancia para los signos de Aries, claro. Signos Sol Aries, ascendentes en Aries, lunas o personas que tengan muchos planetas en Aries, pues calculen ustedes, entra casi nadie. Marte a terminar de darle ese empujón y ese fogonazo a los que estaban por ahí pensando si lo hacían o no lo hacían, pues yo creo que ahora es el momento más claro de llevarlo a cabo. Vamos a compartir la carta, a ver cómo se nos marca este aspecto. Y de acuerdo a esto, pues también contestar algunas de las preguntas que ustedes puedan tener en relación al Marte de cada uno, ¿no? Porque como cada uno de nosotros tenemos a Marte en una zona distinta, de acuerdo a eso lo vamos a ver más enfocado en X o en Y movimiento. Esta que estoy compartiendo es la carta del jueves 9 de abril. Aquí vamos a encontrar Marte a 0 grados de Aries, encontramos a Neptuno a 2 grados de Aries, Saturno para el día jueves 9 de abril ya va a estar a 6 grados de Aries, el Sol todavía está a 19 grados de Aries y claramente está próximo a reunirse con el asteroide Quirón en una conjunción. Esto hay que hacer un programa aparte, ¿no? Marte, vamos a poner el ojo, vamos a poner la lupa en Marte. Marte es también la sed de poder. Cabe resaltar que cuando Marte llega a Aries, pues nos conecta con una palabra que se llama poder. Poder de conquista, poder de hacer. ¿Qué parte de la carta ustedes deben mirar? Sobre todo deben observar la famosa o el famoso aspecto grieta cósmica, que no es otra cosa más, donde ustedes tengan el grado 0 o los primeros 5 grados, en este caso de Aries. Estos primeros 5 grados de Aries van a estar súper tocados, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Hay que mirar qué tienen ahí. Vale la pena mirar qué es lo que va a estar activando Marte. Marte en nuestra carta natal es un gran activador, es un eje que dice comienza la carrera. Era el tiro que estábamos esperando que sonara para empezar de nuevo algo en nuestra vida. No tiene que ser obligatoriamente algo no conocido, ¿no? Recordemos que también Marte nos está contando de dónde viene, Marte también nos está diciendo, bueno, esto ya lo teníamos planeado, esto ya lo teníamos casi que a realizar. Hacían falta unos detallitos por comenzar, hacían falta unos temas, ¿no? Marte como que da la estocada final. Marte es ese que nos va diciendo, bueno, ahora aquí hace falta este tema y lo echamos a andar, o hace falta este pedacito y lo vamos a poder manejar mucho más fácil. Sí se vuelve un gran precursor en la casa en la que entre. Yo no sé si ustedes tengan a Marte entrando a la casa uno, a la casa 2, a la casa 3. Aquí sí vale la pena, de pronto, si alguno de ustedes conoce su carta, pues que empiecen a determinar dónde tienen
este planeta, ¿no? Que sí vale la pena también mirarlo, por ejemplo, cuál es el planeta o dónde tienen ustedes a Marte de manera nativa, de manera de nacimiento también, porque el Marte que está transitando y que va a pasar ahora al signo de Aries, pues no dista mucho del Marte que nosotros tenemos en nuestra carta. Todos evidentemente nacimos con Marte en alguna posición y de acuerdo a donde tengamos ese Marte natal en relación al tránsito que vamos a estar teniendo el próximo jueves 9 de abril, pues ese es el área de la vida que va a estar más en movimiento, es el área de la vida que más va a estar en resonancia con lo que nosotros queremos hacer. Es un tránsito muy positivo, es un tránsito colectivo que nos pone en contexto diferente y yo creo que aquí es el empujón. Yo siempre he dicho que Marte en Aries pues también nos conecta con ese empujón de vida y la palabra arriesgar. Yo sé que somos seres anti riesgos. ¿A quién le gusta tomar riesgo de algo? A nadie. ¿A quién de ustedes les gusta arriesgar? ¿A quién le gusta arriesgar en el amor? ¿A quién le gusta arriesgar en las finanzas? ¿A quién le gusta arriesgar? Pero estos tránsitos nos ponen en ese contexto. Marte en Aries nos dice o tomas la iniciativa o cómo haces para saber si esto hace parte de tu vida o no. ¿Sí? Es como diciéndonos también Marte, bueno, ¿cómo quieres conquistar las cosas? ¿Cómo quieres hacer? ¿Cómo quieres lograr algo si no empiezas conectando tu verdadera pasión, tu verdadera fuerza y el reconocimiento de dónde soy fuerte, de cuáles son mis cualidades? De eso nos recuerda Marte en Aries. Observemos cuál es el comportamiento de un guerrero. Un guerrero sabe que es guerrero, pero ¿por qué se da cuenta que es guerrero? ¿Por qué un guerrero, por qué un luchador se da cuenta a sí mismo que es un gran guerrero, que es un gran luchador? Porque se lanza, porque se atreve, porque arriesga. Sí, un boxeador, un jugador, una persona que tenga mucha conexión, por ejemplo, mucha conexión con el mundo de las competencias. Entonces, Marte es ese que nos dice, debes arriesgarte a ganar, debes arriesgarte a participar. Si no te arriesgas, si no inicias, si no comienzas, ¿cómo sabes que es lo tuyo? ¿Cómo sabes que por ahí es? ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? Entonces se vuelve como ese que nos echa porras en la vida, ¿no? Ese Marte que nos está diciendo, se puede pensar en algo mejor. Dice por acá nuestra ascendente en Aries, quien no arriesga no gana. Mira, esa es una frase muy de ascendente en Aries, ¿no? Muy Marte allí. Hay que arriesgar, hay que arriesgar, hay que abrirse a las mieles del amor. Claro, los que estén enmielados y los que estén narcotizados, pues hay que arriesgarse a las mieles del amor. No todo tiene que ser amor. Hay quienes estamos corriendo metas y carreras profesionales, o hay quienes estemos corriendo metas y carreras a través de la salud, o hay quienes estén corriendo metas también a través del estudio, del aprendizaje. Es un excelente momento este jueves 9 de abril para con Marte en Aries decir, claro, esta es la energía que nosotros necesitamos de empoderamiento, ¿no? De crecimiento, de fuerza y reconocimiento de la propia acción. Observemos qué pasa cuando nosotros no reconocemos nuestra propia valía. Observemos qué ocurre cuando nosotros no aprendemos a reconocer en dónde somos poderosos, en dónde somos fuertes, en dónde creemos, porque Marte en Aries se las cree. Marte en Aries es un tránsito que nos invita también en el mes de abril a decir, si no nace de ti, nacimiento, grado cero de Aries, si no nace de ti esa voluntad y esa fuerza de pertenencia y de aprender a darte tu propio espacio, pues tampoco esperes que el resto de signos, es decir, como que el mundo entero lo vaya a hacer por ti. Hay temas que son muy independientes. Dice por acá, Luz Marina dice, buen día maestro, tengo a Marte en casa uno. Mira, a buena hora que entra en Aries también. Dice que Piscis, soy Aries. ¿Cuál será la invitación para mí? Bueno, no solamente para ti, no solamente para ti, Luz Marina, que estás en YouTube, sino para todos. Marte en Aries nos invita a darnos a nosotros mismos, a que nosotros mismos nos demos ese empujón, a que nosotros mismos nos empujemos tras la conquista y cuáles son las metas que nosotros queremos alcanzar. De dónde conectamos con las metas, recuerden que Marte va a estar en conjunción a Saturno. Entonces Marte y Saturno se la llevan muy bien para
obtener cosas, obtener resultados, para hacer temas que nos agraden también. Dice por acá Dulce, el que no arriesga no conoce nada nuevo. Por ejemplo, Marte en casa 7. Bueno, desafíos, porque todos los que tengan a Marte en Aries van a estar teniendo su retorno de Marte, una recarga extra después de, calculen ustedes, después de 2 años, que fue lo que se demoró. ¿Ya? ¿Qué más nos pide Marte en Aries? Pues Marte en Aries nos va conectando mucho esta semana para el mes de abril. ¿Cuándo vamos? O sea, ¿por qué no hemos empezado ya? Marte en Aries puedes señalar también, está señalando a Aries y como allí está Saturno, pues también es el punto de decir, bueno, ¿y por qué yo no he empezado a hacer mis cosas? ¿Por qué yo no me he dado cuenta de la fuerza que tengo? ¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi energía? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está mi valentía? ¿Dónde está mi creer en mí? ¿Dónde está mi ser dueño de mí mismo? De todas esas cosas nos habla Marte, sobre todo en el signo del empoderamiento, ¿no? En el signo de que debo empezar a hacerlo desde mi cabeza. Es un tránsito, les mencionaba al inicio del live, es un tránsito muy esperado porque claro, al encontrarse con Neptuno y al encontrarse con Saturno, pues también como lo tengamos en nuestra carta natal, cada uno vamos a tener este aspecto grado cero en algún área de nuestra vida, pues Marte es como si dijera, ya es el momento. Es el momento de que estos sueños también se empiecen a cumplir y hay una cuota que debemos poner, porque Marte también nos pide ejecutar algo. Entonces Marte como que no solamente, Marte es el planeta que nos invita a decir, mira, si tú no tienes ni siquiera la intención, apague y vámonos. Apague y vámonos. ¿Sí les ha pasado que alguna vez tú le dices a la persona, pero sí tienes la intención o ni siquiera tienes la intención? Eso es Marte en el grado cero de Aries este jueves 9 de abril. O sea, ¿existe en mí la intención o ni siquiera tengo la intención? Porque si ni siquiera está la intención de hacer algo, pues grave. Grave porque aunque me echen porras, aunque me celebren, aunque me aplaudan, aunque me digan mil cosas, pues yo no me voy a conectar con toda esa valentía, no la voy a sentir como mía, no la voy a sentir como propia, algo así. A ver qué dice la familia TikTok por aquí con sus mensajes. Voy a leer algunos de sus mensajes que están diciendo. Marte en Aries, Marte en Sagitario, dicen que tienen por acá. Bueno, este tránsito va a ser muy positivo para signos de elemento fuego. Entonces, claro, signos como Leo, por ejemplo, signos como Sagitario, por ejemplo, signos como Leo, como Sagitario, clarísimamente, pues Aries, el signo de Aries, que es el protagónico, que va a estar recibiendo a Marte allí, pues son como los signos que van a estar en furor. Esta es la mecha que se prende y cuando la mecha se prende es porque algo va a activar. Estas energías tan arianas y estas energías tan calientes en medio de un año de fuego, lo único que está anunciando es que entramos verdaderamente rompiendo esquemas y paradigmas y debemos también empezar con algo, fíjense, debemos empezar con una iniciativa y una estructura distinta, pero con mucha voluntad. Yo creo que una de las palabras que también pide eh, Marte en Aries, aparte de intención y voluntad, obligatoriamente tiene que ser pasión, porque con Marte en Aries, si no hay pasión, eso no sabía nada. Entonces, fíjense que también es un tema, observemos que Marte se vuelve muy exigente para todos en el sentido pasional. Y a veces, yo sé que últimamente, yo lo he notado, yo lo he percibido en algunos mensajes que puedo ver, que a veces hay como mucho silencio, a veces hay como mucho, como que todavía no nos hemos dado cuenta que ya salimos de la zona Piscis. Entonces Marte en Aries también nos va diciendo, bueno, ¿y cuántos años más te la vas a pasar sanando? ¿Cuántos años más, cuánto tiempo más te la vas a pasar ahí en aislamiento? ¿Cuánto tiempo más te la vas a pasar pensando? ¿Cuánto tiempo más te la vas a pasar en cosas de y cuándo vas a empezar verdaderamente a hacer, a producir, a moverte? Porque Marte es la licuadora. Marte en Aries es como que, a ver, arranquemos que esto ya empezó. Creo que la movilización
de la voluntad, la movilización de la intención con pasión es lo que está pidiendo ahora en este momento. Aprender a movernos y saber que sí, hay muchas cosas que vienen, hay muchas cosas que se activan, el planeta está cambiando, que hay muchas cosas que se van a dar y que todo este tema. Pero Marte también dices, no le dejes todo a la suerte, también tú pon la cuota, tú también acciona lo tuyo, tú también haz tu trabajo, tú también haz tu tema, ¿no? Tú también encuentra tu propio valor, encuentra tu propio, en este caso, aprende a colocarte a ti mismo de primeras y ten en cuenta de por qué lo estás haciendo, porque esto genera, Marte en Aries también genera mucho empoderamiento, pero ¿desde dónde me estoy empoderando, no? Digamos que esta conjunción con Neptuno y con Saturno allí, con tanta energía de fuego, también nos está contando que la zona psíquica, que pasamos de una zona psíquica, una zona tranquila, de una zona muy acuática, de una zona muy de la psique, muy del pensamiento, muy de por allá, a una zona muy de acción, a una zona muy de movimiento. ¿Cuál es la claqueta que le da acción a mi vida? ¿Saben? Cuando están grabando, la claqueta que dice action. Y a partir de que se toca ese action, entonces los actores empiezan a interpretar lo que ya el libretista hizo en Pisces a través de su imaginación. ¿Cuál es la puerta que le da entrada a los hechos que yo quiero ver de manifiesto en mi vida? ¿Cuál es la meta de Marte en el grado cero de Aries? La conquista de su exaltación. Si Marte es un planeta que se exalta en Capricornio, todavía le hace falta año y medio para llegar allá. Es como si Marte también fuera ese despertador de decirnos, mira, aquí estamos empezando a correr esto para que esto dé frutos mañana, pero si tú no lo accionas hoy, ¿cómo cuándo, como de dónde peras? ¿De dónde flores si no hay jardines? Una cosa así. Por aquí dice Mariela, por acá ya hemos comenzado a caminar rumbo al desafío. Eso, mira, estos son los rumbos del desafío, la conquista, cuál es el Artemis de nuestra vida, porque sí, el Artemis de afuera, pues ya sabemos que está por allá rumbo a la luna y que le va a dar la vuelta y regresa. Eso Artemis 2. Y nosotros, ¿dónde está mi Artemis? ¿Cuál es mi Artemis que lo tengo así como conectado para? ¿Cuál es el Artemis que estoy conectando en? Ay, muchas gracias. Mira, Bere, Insi, gracias por tus, ¿cómo se llama esto? Por tu incentivo, por tus donaciones. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo Sol en Leo, ascendente en Aries, Marte en Géminis. En cuanto a lo laboral, ¿cómo me puede resonar? Bueno, pues es una gran ventaja porque si tú tienes el Sol en Leo y eres ascendente en Aries, pues quiere decir que Marte va a empezar un nuevo ciclo de acción y de actividad en cuanto al desarrollo de tu vida en los próximos 2 años. Entonces recuerden que la última vez que Marte estuvo en tu ascendente fue hace 2 años atrás, lo cual quiere decir que ahora promete mucha acción, promete mucho logro, pero esto es importante decodificarlo, ¿no? Una de las pautas que Marte en Aries no perdona es el sedentarismo. Fíjense que esto lo hemos tratado mucho este 2026, el tema del sedentarismo, pero ahora la cosa se pone más tensa, porque con Marte hay que moverse, ¿no? Marte es un planeta que nos invita a hacer actividad física, pues no en vano rige la sangre. ¿Qué pasa si la sangre se queda quieta? ¿Qué pasa si el corazón deja de funcionar, se queda quieto? ¿Qué pasa si el corazón se toma un descansito, un pequeño descansito de 1 minuto? ¿Qué nos pasaría? ¿Qué nos pasaría si al corazón le da por descansar 1 minutico? ¿Sí? ¿Qué pasaría si al cerebro le da por descansar un segundito? Que la sangre le dé por hacer un break de 5 minutos. Eso es muy Martenaries, como que nos está recordando que lo que no se mueve se daña, lo que no se mueve, lo que no está en constante movimiento en Aries, lo que no se está oxigenando, tiene tendencias a oxidarse. Entonces, ¿dónde estoy haciendo esa oxidación de mi vida? Yo creo que ahora más que nunca Marte en Aries nos pide, pues no solamente Marte en Aries, yo creo que este año yo he sido uno de los precursores en decirles, este año pide mucho movimiento y mucha ligereza. Fíjense que Marte en Aries es el que se arma para la guerra. Y como va a encontrar a Saturno y a Neptuno,
como que se va armando de todo lo que tiene, de todo su arsenal, para enfrentarse a una guerra. Marte en Aries no solamente está de manera predictiva contando algo, porque la guerra en guerra creo que hemos vivido siempre. Y este es el planeta o los escenarios donde se experimentan muchas guerras, personales, familiares, psicológicas, sociales, económicas, etcétera. Es el planeta de las mil guerras y creo que nunca va a dejar de serlo porque su esencia es esa, ofrecer un ambiente depredador. No en vano el mundo está diseñado para eso, para vivir esos procesos de muerte y transformación acerca de los mismos procesos internos. La misma biología es así. La misma biología presenta una guerra interna. Entonces, en este contexto, Marte se pone como muy reflexivo en relación a dónde está mi cuota, cuál es la cuota que yo estoy aportando para que mi vida cambie. Sí, Marte es ese planeta que nos recuerda hacia dónde estoy depositando mi fuerza, dónde estoy dejando mi fuerza. Dice por acá, Diego, tengo Marte en Piscis, grado 29 en casa 1 y Aries en casa 2. Excelente momento. Marte es muy activador para todos. Marte en Aries se vuelve la excusa perfecta para arrancar cosas que incluso nosotros estábamos como pensando si lo hacíamos o no lo hacíamos, ¿no? Como que muy pensativos allí. A ver qué me dicen por aquí en TikTok. Los leo. Es buen momento para cambios estéticos. Bueno, ya ese es un tema como más profundo, habría que analizarlo en privado, a ver cómo se nos va. Dice, terminar de redactar mi tesis e iniciar mi conquista. Mira, Pamela, eso es típico, la tesis, claro, hay que darle fuerza a eso. Tengo Marte en casa 10, un excelente momento porque Marte en Aries de todas maneras activa nuestro Marte natal, independientemente de que no lo tengamos en Aries. Entonces también se vuelve un tema interesante. Profe, yo tengo mi Marte en Piscis, en casa 12. Ya tuviste tu retorno de Marte, ahora Aries está diciendo cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Ya no es tanto pensarlo, imaginarlo, que es el imaginario de Marte en Piscis, como que quedarse ahí eternity, sino llevarlo a la acción. Los ascendentes en Aries no descansamos. Vamos a la cabeza con como el caballo de fuego, a la cabeza, nuestra propia guerra interna. Exacto, ahí están como caballitos de pelea, como en el ajedrez, cuando sacas el caballo, cuando vas moviendo ese caballo. Tengo a Marte en Aries en la casa 9. Qué gran momento para los que tienen a Marte en Aries, además en la casa 9, porque la casa 9 también es de fuego, regida por Sagitario. Luego entonces toda la actividad de Leo, Sagitario que pueda haber, pues esto va marcando las pautas de nuevas creencias, nuevas filosofías, nuevos viajes, acontecimientos en la vida. Y creo que también este Marte en Aries lo que está abriéndole puerta es la entrada de Júpiter en Leo, porque este es el año de los signos de fuego. Entonces Aries, Leo y Sagitario son los que están mandando gran parte de la gobernabilidad del 2026, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para todos aquellos que tengan actividad marcial en Aries, en Leo o en Sagitario. Marte en Capricornio, casa 10 y ascendente en Aries. ¡Guau! Estupendo. Me encanta esa posición. A esas personas que tienen a Marte en Capricornio, Dios, nunca se cansan, jamás. Y si se cansan, no se les nota. Esos Capricornio, esos Marte Capricornio son una cosa loca. Exaltados, están ahí todo el tiempo en exaltación. Ahora, si tu ascendente es Aries y tienes a Marte allí, pues imagínate más fuego todavía, ¿no? Creo que es un muy buen momento para revisar todos estos temas de cómo lo estoy haciendo. Yo creo que uno de los aspectos astrológicos que más logran conectarnos o más logran hacernos generarnos estos insights, pues evidentemente es Marte en Aries. Un gran activador, esto se vuelve un precursor, se vuelve prácticamente la acción que nosotros necesitábamos para tomar muchas decisiones en la vida. Por eso quiero aprovechar para decirles a todos acerca del viaje que vamos a estar haciendo, ¿verdad? El encuentro que nosotros vamos a tener en Ciudad de México. Nos vamos a reunir este 22 y 23 en Ciudad de México porque vamos a hacer nuestro Marte en Aries. ¿Y cuál es el Marte en Aries? Pues vamos a tener esta gran participación en las pirámides de Teotihuacán. Por eso aprovecho para invitarlos a todos cordialmente. Esto va a ser 2 días.
Va a ser el día 22 y el día 23 de mayo, o sea, estamos a un mesecito de visitar, en este caso, la pirámide del Sol, que es la pirámide en Teotihuacán. Esto queda más o menos a hora y media, 2 horas de Ciudad de México, y vamos a estar recibiendo un portal energético que se abre en conjunción del Sol en Géminis y la entrada de Urano. Cordialmente invitados, voy a estar el próximo mes en Ciudad de México. Qué alegría poder compartir con todos ustedes. Esto va a ser el viernes 22 de mayo y sábado 23 de mayo de manera presencial. Lo vamos a subir. De hecho, esto es un Marte en Aries también. Subir la pirámide del Sol y hacer una meditación para recibir esta energía, este cuadro energético que nos presenta la vida, que nos presenta el universo. Para los que están cerca de Ciudad de México, para los que están también aquí en la Florida, los que están en Orlando, en Miami, los que están por allá en Bogotá, los que están en Colombia, en Uruguay, pues que vayan teniendo de una vez sus lugares para irnos de la mano a la Pirámide del Sol en Ciudad de México, en Teotihuacán. Eso queda muy cerquita. Eso queda apenas a hora y media de Ciudad de México, 2 horas. Entonces va a ser un gran momento y esta va a ser una de las carreras que yo quise correr este 2026, hacer esta visita a estas pirámides aprovechando claramente la alineación planetaria que vamos a tener, que es la entrada del Sol en Géminis en conjunción a Urano, Trígono, Plutón, Acuario, y creo que es un escenario perfecto para estar viviéndolo en comunidad. Entonces, para que se animen, esto va a ser ya el otro mes, para que ustedes tengan tiempo también de sacarle ese espacio a sus agendas y vernos de manera presencial, hacer una meditación allí, un retiro especial estos 2 días, que va a ser el próximo mes. Bueno, ¿qué me dicen por acá? ¿Hay algo que se deba tomar en cuenta si es retrógrado? No tanto, no tanto porque en este caso Marte entra con mucha fuerza, Marte es el poder también de actividad del pensamiento, entonces creo que es un excelente momento para poder echar a andar muchas cosas. Es la excusa perfecta para dar inicio. Obviamente se van a ver pues muy beneficiados los signos como mencionábamos hace un rato, los signos de elemento fuego son los que más van a estar como conectados con esta fuerte energía de Marte y yo creo que ahí es donde más se puede aprovechar. Bueno, yo tengo Marte en Capricornio, dicen por acá, hola Javier, saludos desde Chile. Javier, ¿dónde puedo inscribirme para lo de México? Ahí en las redes sociales tú encuentras la información acerca de en www o ahí ustedes pueden escribir en Instagram, en Facebook, pueden escribir en TikTok, en YouTube y ahí siempre se les va a contestar, se les va a participar el link para que ustedes hagan su reserva. Saludos los que vienen desde Chile, imagínate. Marte, en Aries, soy Piscis, qué buen encuentro. Claro que sí, eso será un momento que nos vamos a regalar de tiempo para, pues para nosotros, ¿no? Para estar siempre conectados ahí. Nos vamos, dicen, Metamorfosis. Mira, María Isabel también va a ir. Saludos desde Perú. Muy bien, muy bien. Les va a encantar. Además que las pirámides es delicioso estar allá. Yo he hecho ese recorrido a la Pirámide del Sol cuando viví en México. Me encantaba hacerlo. Entonces, para mí es como un recordar. La verdad, para mí es como un recordar esto de estar meditando en la Pirámide del Sol. Lo que pasa es que antes de pandemia, antes del 2020, pues se podía subir con normalidad a la Pirámide del Sol y te podías quedar ahí todo el tiempo que tú quisieras. Solo que ya después de pandemia empezaron a clausurar las entradas, a las subidas a la pirámide y finalmente este año lo reabrieron. El año pasado y este ya lo volvieron a colocar público, entonces ya se puede subir. Y eso también fue un gran motivador para mí de hacerlo. Me encantan tus charlas, gracias Javier. Javier, me encantó el programa de abandono, me parece espectacular. Creo que ese programa de abandono está genial, ¿no? Todo un programa acerca del abandono y mira cuántos insights que podemos aprender siempre. Por eso es bueno compartir la información. Buenas tardes, Javier desde Uruguay. ¿Qué pasa ascendente en Sagitario? Bueno, no es tanto con Marte en Aries qué pasa, sino qué voy a hacer. Aquí el tema se vuelve muy personal. Recuerden que Marte, uno de los signos donde Marte gobierna es Aries. Marte es el planeta por excelencia regente de Aries y también Marte es el planeta por excelencia regente de Escorpio. Entonces, todas las personas que tienen a Marte en Aries o Marte en Escorpio, pues
casi siempre vamos a estar llamados a la acción. ¿Qué es lo que vas a hacer? No es tanto de qué va a pasar, es qué hago. Recuerden esto, que esto es clave. Marte en Aries no es qué va a pasar o qué me va a pasar. No, no va a pasar nada si tú no haces nada. Eso es lo primero que Marte en Aries nos dice así de frente, ¡pa! ¿Sí? Ahora que está con su majestad la autoridad Saturno y al otro lado a Neptuno. Entonces como que Marte va a decir, no, aquí no va a pasar nada si tú no haces nada. Por el contrario, Marte es la herramienta, Marte es la voluntad, la fuerza, la decisión de hacer, de cuando tú analizas, piensas en Aries y tú dices, a partir de hoy voy a hacer esto, este va a ser mi accionar. Ahí es donde la energía se empieza a movilizar. Marte en Aries es uno de los que nos pone en evidencia y nos dice, ¿por qué le dejas tanto al destino? ¿Por qué le dejas tanto a Neptuno? Y enhorabuena que Neptuno también dice, bueno, pues que llega Marte a darle fuerza y a asumir. Fíjense desde el punto de vista psicológico cómo Marte en Aries nos enseña a asumir, a hacernos cargo también, ¿sí? Cómo aprendo a asear mi cuerpo, cómo aprendo a limpiar mi cuerpo. Esto lo hace mamá y papá cuando somos pequeños, pero Marte en Aries nos va diciendo, ¿y ya lo aprendiste a hacer tú? ¿Ya aprendiste a coger, agarrar la cuchara tú mismo? ¿Ya aprendiste a producir, arar la tierra? Marte en Aries se vuelve muy decisivo en, no es qué te va a pasar, es tú qué vas a hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Con qué estructura lo vas a hacer? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Existe aunque sea la intención? Fíjense que esto que venimos hablando suena suavecito y suena tan normal, pero a veces ni siquiera la intención existe. Entonces, como que la función de Marte en Aries también es decir, hey, aunque sea, piénsalo, aunque sea, imagínatelo. Ahí con Neptuno, ¿no? Como que aunque sea, imagínatelo, a ver si te lo crees, porque si ni siquiera tú tienes la intención, pues no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer cuando no hay la intención, ¿sí? Pasión también. Marte es el que nos dice pasión, pasión, obsesión. Ay, Javier, pero eso suena como enfermizo. Pero es que si tú no te apasionas, si tú no te obsesionas con lo que haces, resultas procrastinando, resultas dejándolo por ahí. Sí, muchas veces la persona dice, ay, se me acabó la gasolina, y ya no le boté más corriente a eso, ya no le puse más energía a eso. Entonces Marte en Aries nos dice, si no te apasiona, ¿en qué estamos? Marte en Aries es el que nos dice, la pasión es la gran herramienta y la obsesión de que nos obsesionamos tanto con algo que lo logramos, que lo conseguimos. Marte en Aries es esa fuerza de decir, sí, lo logré, lo pude hacer. ¿Y cómo? A través de los movimientos que yo he venido generando en mi vida. Entonces también nos ponen una cuota en una cuota de ser como muy, muy racional, ¿no? Marte en Aries se vuelve muy racional también un poco. Y si mi Marte en Capri natal estará en cuadratura, ¿algún consejo? Bueno, aquí hay un tema positivo. Todas aquellas personas que nacieron con Marte en Capricornio, quiere decir que nacieron con Marte exaltado. Luego, entonces, la entrada astral que vamos a tener la próxima semana, jueves 9 de abril, que nos ofrece un Marte en Aries haciendo cuadratura a Marte en Capricornio, pues ni todos los trígonos son tan maravillosos, ni todas las cuadraturas son tan letales. Esta es una de las cuadraturas donde Marte invita en Aries o aquellos que tengan en cuadratura como tú, Marisol, está invitando a con mayor razón, tú eres la primera, Marte en Aries, cuadratura, Marte natal en Capricornio, medio cielo, me imagino que estará por allá, en Aries, ¿qué vas a accionar de manera distinta a lo cotidiano, por lo menos tomando como referencia los últimos 2 años, para que esto tenga una conquista diferente? No vamos a conquistar lo que queremos si seguimos haciendo lo mismo. Eso es Marte en cuadratura a Marte natal exaltado. Porque cabe aclarar que si tienes a Marte en Capricornio, entraste este 2026 teniendo el retorno de Marte, porque Marte a principios de este año estuvo en Capricornio, se exaltó en Capricornio. Entonces ahora que llega Aries dice como que reevalúa este primer trimestre, enero, febrero, marzo y lo corrido en estos días de abril, y ahí es donde Marte nos dice, a ver, un momentico, en cuadratura a Capricornio medio cielo, esto que venimos corriendo, esto sí, o sea, esto sí nos va a llevar a donde queremos estar o no. Si empezamos o todavía esto está en planes, ¿sabes?
como reevaluar con Saturno y con Neptuno qué sí va y qué no va para aquellos que lo tengan en cuadratura, bien sea aquellos de nacimiento que tengan a Marte en, en Capricornio o aquellos que tengan a Marte en detrimento en Cáncer, también va a ser lo mismo. Entonces, a la final, una cuadratura de Marte en tránsito en Aries con Marte natal Capri, lo que está diciendo es que me tengo que mover, tengo que hacer movimientos. Ojo aquí, como está Saturno y Neptuno, son movimientos no conocidos, ¿sí? Movimientos también muy misteriosos, movimientos también, una invitación que la vida me está diciendo, debo aprenderme a mover de una manera distinta y no conocida. Esto puede generar cierto grado de miedo también, ¿no? Porque pues no es tan fácil moverme en terrenos que para mí no son conocidos. Es mucho más fácil movernos dentro de la zona de confort que para mí es como más obvia. En cambio, esto invita, ojo, a los que estén en cuadratura, que es la pregunta que hizo aquí Marisol, los invita a moverse, pero sí o sí, una cuadratura de Marte de tránsito al natal está pidiendo hacer algo diferente. Como que está diciendo, hey, hay que movernos distinto. Marte en Tauro, sí se lea por aquí, en Virgo. Sí, 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 es que tiene su más y su menos. A ver, leo por acá en TikTok. ¿Por qué se exalta Marte en Capricornio, Javier? Qué buena pregunta. Marte es el regente de Aries y Marte cuando llega a Aries está en domicilio, está en su signo, está domiciliado, se siente en dignidad. Es una dignidad que le favorece, como que Marte llega a Aries y dice, de aquí soy. Soy el que empujo los nacimientos, el que rompo fuente y el que doy vida. Sí, soy la esperma que fecunda el óvulo, dice Marte en Aries. Y luego Marte empieza la carrera de la vida. La carrera de la vida la empezamos con Marte en el grado cero de Aries. Luego pasamos al grado cero de Tauro. Luego pasamos al grado cero de Géminis. Entonces, como que Marte, que es el guerrero del zodiaco, empieza a hacer distintas paradas. En Aries nazco, en Tauro me reconozco, en Géminis pienso, en Cáncer siento, en Leo me empodero, en Virgo hago, en Libra conecto con el otro, en Escorpio suelto, corto y me apasiono, en Sagitario viajo y llega finalmente a la culminación en Capricornio, donde Marte encuentra todos los matices para exaltarse y decir, en este signo tiene sentido todo lo que yo inicié. Por eso Marte se exalta en Capricornio, porque Capricornio es la parte más alta de la carta. Es como subir una montaña. Y cuando llegamos a la cima de la montaña, que de hecho Capricornio rige la montaña, siento el porqué y esa satisfacción de decir, ay, qué rico estar aquí, mira este panorama, lo logramos. Eso es Marte en Capricornio. Por eso la exaltación encuentra en ese signo características rígidas, rocosas, hechas, tangibles, que le dicen a Aries en el fondo al sentido de mi vida. Por eso esta entrada de Marte en Aries nos recuerda cuál es mi verdadera pasión para poder levantar la bandera en año y medio cuando Marte se exalte en Capricornio. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pues hay más matices, pero para no dejarte así como en... Esa es la pregunta. Esa es la respuesta. Maestro, buenas tardes. Es cierto, en Leo. Gracias. Pues muy bien. De eso es de lo que se trata este jueves, ¿no? Dicen por aquí, Mariela Javier, mi Saturno en Cáncer, casa 8, ¿cómo lo aplico si mi Luna en Aries en casa 5? Bueno, aquí está, eso es una maravilla. Este es un aspecto, Marte en Aries es lo mejor que hay. O sea, tengamos en cuenta que nos está abriendo nuevos caminos, ¿no? Nos está abriendo nuevas plazas, nuevos lugares. Y si ahí está la luna, pues entonces también es una fecundación interesante que podemos tener a través del otro, ¿sí? ¿Alguien que esté en YouTube me escucha? Aquí aparece como que la transmisión se cayó. ¿Alguien que está en YouTube? Es que últimamente en YouTube como que, no sé, algo pasa. Dice por acá, hola Javier, con 7 planetas en Aries, madre mía, agárrate, que viene el caballero. Sí, imagínate, 7 planetas en Aries. Sí. Mariela, entonces es eso. Marte accionando tu luna es un gran sentido de darle valor a la existencia. Es un gran momento para decir estoy viva, por qué estoy viva, para qué estoy viva y cómo también
hago para cubrir mis necesidades en todo sentido? Porque la luna conecta mucho con el sentido de mi necesidad, de mis vacíos. Entonces Marte es la herramienta que dice qué hacer para satisfacer. ¿Qué hacer para satisfacer? Por eso Marte en Aries no deja mucho a ver qué pasa y cómo me siento. No, no, no le dejes a la vida a ver qué pasa para ver cómo me siento. No, no, no. ¿Qué hago para sentirme diferente? ¿Qué voy a hacer para sentirme? Es muy voluntarioso. Marte en Aries no pide permiso. Marte en Aries acciona. Es la capacidad de accionar. ¿Hay vida en YouTube? ¿Alguien que pueda contestar? Por acá empezaron a decir, yo escucho, se escucha perfecto. Es como la tierra del silencio, ese YouTube. ¿Será por Viernes Santo como que una hora de silencio? Un minuto de silencio, no, sino una hora de silencio. Está eso, pero calladito, calladito en YouTube. Chicas, estamos hablando de Marte en Aries. Hay que hacer bulla, hay que hacer ruido. Marte en Aries que se sienta, que se escuche Marte en Aries, ¿no? Ese YouTube está muy tranquilo, ahí como que... ¿Mm? No se cobra por enviar mensajes. Pueden enviar sus mensajes, sus comentarios. No se cobra por esto. En TikTok también se queda en silencio sepulcral. Es el día del silencio. ¿Sí? No es Marte en Piscis, no. Es Marte en Aries. Saturno en Aries. Acción, movimiento, escribir, opinar. Pues muy bien. Ahí tenemos un panorama. Se escucha en YouTube. Gracias. Un abrazo. Profe, ¿qué me dice cuadratura con mi Marte natal? Ay Dios, muchas cuadraturas. Mira, están pendientes de las cuadraturas. ¿Por qué les llama tanto las cuadraturas? La cuadratura es que debo moverme diferente. Recuerden esto, moverme diferente para que pase algo distinto. Si no me muevo diferente, la energía se va quedando ahí estancada, estancada, estancada. Esto es casi que volver a parirnos. Claro, Marte en Aries nos está invitando a un nuevo nacimiento, nos está invitando a hacer las cosas distintas. Entonces, dicho de otra manera, Marte en Aries nos dice, Artemis 2 ya despegó. ¿Y tú? Algo así, es el eslogan. Podemos colocar ese eslogan, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece ese eslogan? Artemis 2 ya despegó. ¿Y tú? Eso es Marte en Aries. ¿Tú ya despegaste o todavía estás mirando para el cielo? Ya se despegó, ya empecé a correr mi carrera, ya voy a empezar. Artemis 2 ya va por allá, Artemis 2 ya viene de regreso, ya le está dando la vuelta al mundo, Artemis 2 le da la vuelta a la luna, Artemis 2 ya salió a su conquista. ¿Y tú? ¿Ya? ¿Ya empezaste? ¿Tú ya estás o no? ¿O todavía no? Eso es. Ese es el cohete, por eso Marte en Aries es el cohete, el precursor, es la fuerza. Ese cohete que vimos despegar a la luna tras la conquista, ese Artemis 2 que vimos que ya despegó y que está en trayectoria, pues ¿dónde está mi Artemis 2? Yo ya empecé, ya arranqué, estoy en lo mío, está en lo que me apasiona, mis turbinas están encendidas o estoy ahí todavía echando globos. Bueno, recuerden que Marte, si llega a Aries, se encuentra con Saturno y con Neptuno. Entonces, ahí ocurre una mezcla interesante. Ahí ocurre una mezcla bien interesante. Estoy en proceso, gracias a tu consejo, gracias, un abrazo. Esto está estallado de mensajes. Uy, sí, eso está, pero me le cae un mensaje más. Creo que hoy Viernes Santo la gente no está tan youtuber, no está tan TikTok, no están tan mensajes. Estamos en las gestiones de los permisos. Mira, dicen por acá. Muy bien. Soy ascendente en Piscis, yo todavía mirando al cielo, Marte en Acuario, dicen por aquí. Motivado, eres un tremendo motivador, Javi. Un abrazo, mira. De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata, por ahí está. Bueno, un abrazote para todos ustedes, cuídense mucho, nos vemos mañana sábado con las energías. Mañana voy a profundizar más Marte en Aries para cada uno de los signos. Mañana lo vamos a estar contando un poquitico más a fondo y de esta manera
De esta manera podemos tener un mensaje un poco más cerquita acerca del ascendente, del signo solar y del signo lunar. Cuídense mucho. Feliz viernes. Un abrazo. Gracias. Nos vemos mañana con los signos para cada signo, cómo va a estar este martes. Un abrazo. Gracias. Chao.